En el episodio anterior, el silencio de la cárcel se había convertido en el eco de todos los pecados cometidos en Valle Salvaje. Adriana había salido de aquel lugar con el alma rota después de ver a su amiga Luisa torturada, marcada por las heridas del cuerpo y del alma. La joven, que siempre había creído que la justicia tenía rostro humano, comprendía ahora que el poder lo distorsiona todo. En la sombra de las rejas, los inocentes se desangran mientras los culpables sellan pactos en los salones del palacio. Aquella misma noche, José Luis observaba desde su despacho la niebla que cubría la finca. Su mirada era la de un hombre que conoce la miseria del mundo y la utiliza a su favor. Recordaba las palabras de su hijo, Alejo, defendiéndola con desesperación. «Padre, es mi prometida, no una criada cualquiera». Pero José Luis no creía en los sentimientos, creía en los equilibrios, en la utilidad, en las piezas que podían moverse o sacrificarse para proteger el tablero que lleva años controlando. En la casa grande, Mercedes aparecía como un espectro vestido de seda. Sus pasos resonaban en el pasillo de mármol, acompañados por el crujido del reloj antiguo. Se había propuesto lo impensable: enfrentar a Victoria, la mujer que la humilló durante años, y recordarle que el pasado nunca duerme del todo. Entró en el salón sin anunciarse. Victoria levantó la vista, con una sonrisa helada. «¿Otra vez aquí, Mercedes? Creí que habías aprendido a entrar solo cuando se te llama». La otra soltó una risa leve, pero sus ojos brillaban con algo más que ironía. «No vengo a recordarte quién soy, Victoria. Vengo a preguntarte qué harás cuando José Luis te cierre las puertas de este palacio después del regreso de Dámaso». Las palabras fueron una daga. El nombre de Dámaso, aquel esposo que Victoria creía sepultado en la memoria del valle, volvió a resonar como una maldición. Por un instante, el aire pareció detenerse. Victoria se levantó despacio, avanzó hasta quedar frente a su cuñada, y con voz apenas audible dijo: «No te atrevas a pronunciar ese nombre en mi casa». Pero Mercedes no se inmutó. «Tu casa, qué curioso, pronto podría dejar de serlo». Mientras tanto, en el ala de servicio, Teresa observaba a su esposo, José Luis, sirviendo café como si nada estuviera ocurriendo. Ella lo conocía demasiado bien para creer en su calma. «¿Qué planeas ahora?», le preguntó con voz baja, sin mirar directamente sus ojos. Él respondió sin apartar la vista del fuego: «Proteger lo que es nuestro. Y si eso implica sacrificar a Luisa, así será. Es una muchacha fuerte, aguantará». Teresa sintió un escalofrío. Sabía que detrás de cada palabra su marido escondía una decisión irreversible. Justo en ese momento, Alejo, ajeno a las maniobras de su padre, se debatía entre la impotencia y la esperanza. Desde que supo lo que Luisa sufría en la cárcel, no había tenido un instante de descanso. Las noches se le hacían eternas, pobladas de imágenes de ella, de su voz suplicándole que creyera en su inocencia. Cuando Adriana apareció a la puerta del taller con el rostro desencajado, él comprendió que el tiempo se agotaba. «Déjame verla», le pidió. «No puedo quedarme aquí sabiendo que la están destruyendo». Adriana lo miró con ternura, con esa mezcla de dolor y valentía que siempre la distinguía. «Luisa, ha dicho algo, pero no sé si debo creérselo». Alejo sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. «¿Qué ha dicho? ¿Que fue ella quien robó la talla?». El silencio que siguió fue un abismo. Alejo dio un paso atrás, negando con la cabeza. «Eso no es posible, ella no lo haría». Adriana bajó la voz. Lo dijo mirándome a los ojos. Pero había algo extraño en su mirada. «No era culpa lo que vi, Alejo. Era miedo». El miedo de Luisa se había convertido en su única forma de resistencia. En la celda húmeda donde el sol apenas entraba, la joven había aprendido que a veces la mentira es la única forma de proteger lo que se ama. Cuando firmó la confesión que le pusieron delante, no pensó en sí misma, sino en los ojos de Adriana, en las palabras que José Luis había dejado caer como una amenaza velada. «Si no colaboras, pagará ella». Desde entonces, Luisa decidió cargar con el pecado ajeno. Las horas en prisión se medían por el sonido de los pasos de los guardias y por el goteo constante del agua que caía desde el techo. Cada noche soñaba con el rostro de Alejo. Lo veía acercarse entre la niebla, extendiendo la mano, pero nunca llegaba a tocarla. En su pecho, la culpa inventada se mezclaba con el amor verdadero, y el resultado era un dolor insoportable. Por fin, un guardia anunció su visita. «Tienes 5 minutos». El corazón de Luisa se desbocó. Cuando vio entrar a Alejo, sintió que el aire se volvía más ligero, aunque fuera por un instante. Él se acercó al cristal que los separaba. Sus manos temblaban. «Luisa, dime que no es verdad». Ella lo miró largo rato antes de responder.
Tu padre tiene razón, Alejo. No soy digna de ti. Las palabras salieron con dificultad, ahogadas entre lágrimas contenidas. Alejo golpeó el cristal con el puño, impotente. No digas eso, no lo aceptaré. Pero Luisa, con voz temblorosa, añadió, vete. No quiero verte más. Si me amas, olvídame. Detrás de esa frase se escondía la súplica contraria. Recuérdame, pero mantente a salvo. Cuando él salió de la cárcel, el viento helado del valle le cortó la piel. Por primera vez, comprendió el alcance del poder de su padre. José Luis no necesitaba encarcelar cuerpos, sabía encarcelar almas. Mientras tanto, Mercedes regresaba a su carruaje satisfecha. Había sembrado la duda en el corazón de Victoria, y sabía que la duda es más venenosa que el odio. Verás cómo todo se derrumba, se dijo en voz baja, mirando por la ventana. Pero lo que no imaginaba era que José Luis ya había previsto cada movimiento suyo. En su despacho, el mayordomo escribía una carta sellada con el escudo de los Gálvez. Era su as bajo la manga. Nadie sabía su contenido, pero su expresión fría lo decía todo. La guerra dentro de Valle Salvaje apenas comenzaba. Al caer la noche, Adriana subió al desván donde Isabel solía rezar. Allí, sobre la mesa, encontró la carta dirigida a su nombre. Reconoció la caligrafía precisa de la haya. La abrió con manos temblorosas. No había confesiones de secretos, ni revelaciones escandalosas, solo una despedida cargada de ternura y remordimiento. Isabel le pedía que cuidara de los niños, que no permitiera que el rencor dominara su corazón, y que, si alguna vez comprendía sus errores, la perdonara en silencio. Adriana sintió que cada palabra era un abrazo que cruzaba el tiempo. Te fuiste sin mirar atrás, murmuró. En su pecho, el vacío de Isabel se mezclaba con la rabia hacia José Luis, hacia Victoria, hacia todo lo que había convertido aquel lugar en una prisión invisible. Bajó las escaleras con la carta contra el pecho, jurándose que no dejaría que Luisa pagara sola. Esa noche, el valle entero parecía contener la respiración. La luna se reflejaba en el lago, y el viento traía el rumor de las palabras no dichas, de las promesas rotas, de los secretos que todavía esperaban ser descubiertos. Y entre ellos, la mentira de Luisa empezaba a convertirse en una verdad más dentro del laberinto de engaños que sostenía Valle Salvaje. El amanecer en Valle Salvaje llegó envuelto en un silencio denso, como si la tierra misma hubiera decidido callar para escuchar lo que se avecinaba. Las chimeneas del palacio soltaron un humo pálido que ascendía hacia un cielo gris. En las cuadras, los caballos relinchaban inquietos, presintiendo la tormenta que se incubaba entre los muros. José Luis caminaba por el pasillo principal con paso medido. Cada golpe de su bastón sobre el mármol resonaba como un aviso. Había citado a Mercedes en el Salón Azul, aquel mismo en el que durante años se habían sellado acuerdos y traiciones con el mismo tono de cortesía. Cuando ella llegó, vestida con un abrigo oscuro y una expresión que mezclaba orgullo y nerviosismo, él la recibió de pie, sin ofrecerle asiento. ¿A qué debo el placer de tu visita, José Luis?, preguntó ella con un hilo de sarcasmo. Al mismo motivo por el que tú te atreviste a desafiar a Victoria ayer, respondió él, la conveniencia. Mercedes sonrió, pero su sonrisa era un desafío. No tienes poder sobre mí, José Luis, ya no, los tiempos han cambiado. Él se inclinó ligeramente hacia ella, tan cerca que su aliento frío le rozó la mejilla. En este lugar, los tiempos los marco yo, y tú harías bien en recordarlo. Hubo un largo silencio. Mercedes apretó los labios, conteniéndose para no responder. José Luis sabía tocar las cuerdas exactas del miedo ajeno, era su don y su condena. Si lo que buscas es destruir a Victoria, deberías pensarlo mejor. Su caída te arrastraría a ti también. ¿Por qué la proteges?, replicó Mercedes, incapaz de contenerse. Sabes tan bien como yo lo que hizo. Sabes quién es realmente. José Luis la miró con una calma que helaba. La protejo porque conviene. Cuando deje de convenir, la dejaré caer. Como a ti. Mercedes lo observó alejarse con un temblor en las manos. Por un momento, su orgullo se resquebrajó. Comprendió que José Luis no era un simple sirviente, sino el auténtico guardián del poder en Valle Salvaje. Su miedo se disfrazó de furia. No siempre tendrás la última palabra, murmuró, más para sí que para él. Mientras tanto, en la habitación donde Adriana había pasado la noche sin dormir, la carta de Isabel descansaba sobre la mesita, abierta como una herida. Cada vez que la releía, encontraba un significado distinto. No temas ser diferente, niña mía. El valor de una mujer no lo dicta el apellido que lleva, sino la verdad que defiende.
Aquellas palabras resonaban en su cabeza como un mandato. Adriana entendió entonces que su lugar no estaba en la sumisión, sino en la resistencia. Salió al jardín con el rostro pálido, pero con una decisión recién nacida. El aire fresco le devolvió la claridad. Pensó en Luisa, en su sonrisa limpia, en sus manos llenas de cicatrices por años de servicio. Ella no podría robar, y si había confesado, solo podía haberlo hecho para salvar a alguien. ¿Pero a quién? El sonido de cascos la sacó de sus pensamientos. Alejo se acercaba montado en su caballo, con la mirada perdida. Su ropa mostraba el polvo del camino y su alma el cansancio de la impotencia. He hablado con el guardia, dijo al llegar. Me contó que la noche del robo alguien más entró en la celda de pruebas antes de que desapareciera la talla. No fue Luisa, pero el informe desapareció del archivo. ¿Desapareció?, repitió Adriana, sintiendo cómo la rabia le subía a la garganta. Mi padre, añadió Alejo con voz quebrada. Solo él podía hacerlo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El sol se filtraba entre las ramas, iluminando la desesperación en sus rostros. Adriana fue la primera en romper el silencio. Entonces hay que recuperarlo. No podemos dejarla allí sabiendo que es inocente. Alejo la miró con una mezcla de admiración y miedo. Si él se entera, lo pagaremos caro. Ya lo estamos pagando, respondió ella. Cada minuto que Luisa pasa ahí dentro es culpa nuestra. La determinación en sus palabras encendió algo en él. Por primera vez en días, Alejo sintió que no estaba solo. Te ayudaré, dijo, aunque tenga que enfrentarme a mi propio padre. Mientras tanto, en la prisión del valle, Luisa contemplaba un rayo de sol que se colaba entre los barrotes. Le recordaba el brillo del medallón que Adriana le había regalado el día en que juraron amistad eterna. Lo había escondido bajo el colchón, como si ese pequeño objeto pudiera protegerla de la oscuridad. Cerró los ojos y murmuró, no te fallaré. Aquel mismo medallón sería la clave de todo sin que ella lo supiera. En el palacio, Teresa lo reconocería más tarde en una caja de objetos confiscados. Y su hallazgo abriría una grieta en la mentira cuidadosamente construida por José Luis. En la cocina, Teresa intentaba distraerse con las tareas cotidianas, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de la muchacha en la celda. Es solo una sirvienta, le había dicho José Luis la noche anterior, pero para ella no era solo eso. Había visto crecer a Luisa, la había consolado cuando perdió a su madre, la había visto reír con Adriana en los pasillos como si fueran hermanas. La idea de que la muchacha se sacrificara por otros la llenaba de una tristeza insoportable. Esa mañana, mientras ordenaba los utensilios, una llave cayó de un cajón y rodó hasta el suelo. Al agacharse para recogerla, Teresa vio un pequeño cofre de madera medio escondido. Lo abrió por curiosidad. Dentro, entre papeles y sellos oficiales, encontró el informe policial del robo. Su respiración se detuvo. En la esquina del documento estaba el sello de José Luis, y en el margen, una nota escrita con su letra: eliminar copia. No debe salir del archivo. Teresa sintió un vértigo. Su marido había manipulado las pruebas, y lo había hecho para mantener a Luisa entre rejas. En el exterior, Adriana y Alejo regresaban del pueblo con nuevas noticias. Habían encontrado a un antiguo guardia dispuesto a hablar. El hombre, nervioso, aseguró que aquella noche había visto a alguien más entrar en la sala donde guardaban la talla. Un hombre de chaqueta oscura, con la insignia de la familia Gálvez. No era Luisa, señor, insistió. Ella estaba limpiando la galería. Pero luego me ordenaron callar. El rostro de Alejo se endureció. Mi padre, repitió con amargura. Adriana lo tomó del brazo. Escúchame bien, no podemos acusarlo sin pruebas. Pero si ese informe existe, debemos encontrarlo antes de que lo destruya. La lluvia comenzó a caer, suave, persistente, como una advertencia. Mientras volvían al palacio, ambos sabían que se estaban adentrando en un territorio donde la verdad podía costarles la vida. Al caer la tarde, Victoria apareció en el comedor con una expresión distante. Había recibido la visita de José Luis más temprano y sus palabras seguían retumbando en su cabeza. No temas a Mercedes. Ella no se atreverá mientras yo esté de tu lado. Pero lo que más la perturbaba era la promesa que siguió. Tengo un as bajo la manga. Desde que lo dijo, Victoria no había podido dejar de preguntarse qué significaba. Mercedes, por su parte, se paseaba por su habitación con un vaso de vino en la mano. En el espejo, su reflejo le devolvía la imagen de una mujer cansada, pero no vencida. Que juegue su partida, murmuró. Yo aún tengo las cartas que él no conoce. Sin darse cuenta,
Ambas mujeres estaban atrapadas en la misma red tejida por José Luis, un hombre que alimentaba sus enemistades para mantenerlas débiles. Mientras tanto, Pedrito se acercaba a la habitación de Bárbara con la inocencia de quien no comprende la magnitud del drama adulto. Llevaba en las manos una flor arrancada del jardín. «Es para ti», dijo, entregándosela con una sonrisa. Bárbara la tomó, enternecida. «¿Por qué me la das?» «Porque mamá dice que cuando alguien está triste, una flor lo hace recordar que el sol siempre vuelve». Las palabras del niño hicieron que a Bárbara se le humedecieran los ojos. Matilde, que había escuchado desde la puerta, entró con una determinación nueva. «Pedrito tiene razón», dijo. «No puedes rendirte, Bárbara. Si amas a Leonardo, lucha. Los Gálvez no deciden por tu corazón». Bárbara suspiró, consciente de la verdad en esas palabras. «Pero el amor no siempre basta». «Tal vez no», replicó Matilde, «pero rendirse nunca trae consuelo». En otra parte del palacio, José Luis observaba desde la ventana cómo los primeros relámpagos cortaban el cielo. Sacó de su bolsillo una carta sellada, la misma que Mercedes había visto en su escritorio. La abrió y la leyó una vez más. Era un documento firmado por Dámaso antes de su desaparición, en el que cedía ciertos derechos de propiedad a su nombre. Si el marido de Victoria regresaba, José Luis podría reclamar legalmente la mitad de la fortuna de los de la Cruz. «Mi as bajo la manga», murmuró con una sonrisa casi imperceptible. Mientras el trueno rugía, Adriana entraba sin ser vista en la oficina del mayordomo. La lluvia servía de aliada, ocultando el sonido de sus pasos. Había decidido arriesgarse. Sabía que José Luis no dejaba nada al azar y que si había una copia del informe, estaría allí. Revisó cajones, papeles, libros contables. Nada, hasta que, al mover un cuadro ligeramente torcido, descubrió una pequeña caja empotrada en la pared. La abrió con una horquilla. Dentro, entre sobres antiguos, estaba el informe. El corazón le dio un vuelco. Lo guardó bajo su capa y salió corriendo antes de que nadie la viera. Afuera, Alejo la esperaba bajo la lluvia. Cuando le mostró el documento, él no pudo evitar abrazarla. «Lo hiciste», susurró. «Luisa será libre». Pero Adriana, empapada, sabía que la batalla apenas comenzaba. Solo si tenemos el valor de enfrentarlos. A lo lejos, en la prisión, Luisa sintió de repente que algo cambiaba. El viento se colaba por la ventana y traía un olor distinto, un perfume de esperanza. Tal vez era solo una ilusión, o tal vez el alma presiente cuando la verdad empieza a moverse. Cerró los ojos y se permitió sonreír por primera vez en semanas. El amanecer siguiente trajo un rumor nuevo al palacio. El mayordomo estaba furioso. Nadie sabía exactamente por qué, pero los criados lo habían visto recorrer los pasillos con el rostro desencajado, los puños cerrados y la mirada de un hombre que acababa de ser traicionado. José Luis Sanz no perdonaba la desobediencia, y esa mañana olía a castigo. En su despacho, el aire era irrespirable. El fuego ardía, pero la temperatura parecía bajar con cada minuto. Sobre la mesa, el cajón abierto revelaba el vacío. El informe policial había desaparecido. La prueba de su poder, el documento que podía mantener a Luisa encarcelada, se había esfumado sin dejar rastro. José Luis sabía que en esa casa pocos tenían el valor o la astucia para hacerlo. Cerró los ojos y susurró un nombre: Adriana. La puerta se abrió de golpe. Teresa entró sin pedir permiso, algo que no solía hacer. Llevaba las manos crispadas, pero el valor le nacía del amor. «¿Qué has hecho con esa muchacha, José Luis? No puedo seguir callando». Él la miró sin sorpresa. «Cuidado con tus palabras, Teresa. Hay verdades que destruyen más que las mentiras». «Y hay silencios que matan», replicó ella. «Luisa es inocente. Lo sabes tú, lo sé yo, y ahora lo sabe también Adriana. Si crees que puedes controlar todo, te equivocas. Has perdido el miedo de los demás, y cuando eso pasa, pierdes el control». José Luis la observó con una mezcla de compasión y amenaza. «Tú hablas como si conocieras las reglas del juego. Pero en esta casa, las escribo yo». «Entonces escribe una en la que la justicia no huela a podredumbre», respondió ella con firmeza antes de salir. El golpe de la puerta resonó como una sentencia. José Luis permaneció inmóvil unos segundos, y luego, con una calma aterradora, ordenó: «Llamen a Adriana». Mientras tanto, Adriana y Alejo aguardaban en el establo, con el documento envuelto en una tela. Habían pasado la noche sin dormir, revisando el informe bajo la luz de una lámpara. Cada línea confirmaba lo que temían. Las pruebas habían sido alteradas. El testigo original,
un guardia llamado Nuño, describía claramente a un hombre de complexión robusta, con uniforme de los Gálvez, entrando a la galería minutos antes del robo. El nombre de Luisa ni siquiera aparecía en las primeras versiones. «Con esto podemos liberarla», murmuró Alejo. «Sí», respondió Adriana, «pero si lo hacemos sin cuidado, José Luis puede destruirnos a todos antes de que el juez lo vea». En ese instante, un criado llegó corriendo, jadeante. «Señorita Adriana, el mayordomo la llama. Dice que es urgente». Alejo dio un paso al frente. «No vaya sola». «Debo hacerlo», replicó ella. «Si no lo enfrento ahora, sospechará de ti. Confía en mí». El pasillo que conducía al despacho de José Luis parecía más largo de lo habitual. Adriana sentía el peso de cada paso, pero también la firmeza de quien ha decidido no temer más. Cuando entró, él estaba de espaldas, mirando por la ventana. No se giró de inmediato. «Qué temprano para una visita, señor Sanz», dijo ella con una serenidad que lo irritó. Él se volvió despacio. «No nos hagamos los ingenuos, señorita Salcedo. ¿Sabes por qué estás aquí?» Adriana sostuvo su mirada. «¿Por Luisa? Creí que ya había confesado». José Luis dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «No me provoques, sé que el informe ha desaparecido, y solo tú tenías motivos para hacerlo». «¿Motivos? Tal vez tenga razones, y no son lo mismo». La tensión entre ambos se podía cortar con un cuchillo. José Luis la rodeó, caminando lentamente a su alrededor como un depredador. «No sabes con quién estás jugando. Tu familia vive bajo este techo porque yo lo permito». «¿Y quién te lo pidió?», replicó ella con un brillo en los ojos. «Mi madre murió por las intrigas de esta casa, mi padre por los silencios de los tuyos. Si crees que el miedo me detendrá, no me conoces». José Luis la miró largo rato, sorprendido por la fuerza en su voz. «Eres igual que tu madre», murmuró. «Lo tomaré como un halago», respondió ella antes de girarse para salir. Él no la detuvo, pero en su mente una decisión se consolidaba. Si Adriana quiere jugar con fuego, que se queme. Mientras tanto, Alejo, impaciente, se movía de un lado a otro. La espera era insoportable. En sus manos sostenía el informe original, temeroso de perderlo, de que alguien se lo arrebatara. Al caer la tarde, decidió actuar. Si su padre no pensaba liberar a Luisa, lo haría él mismo. Se dirigió al despacho del juez local, un hombre cansado, acostumbrado a mirar hacia otro lado cuando los poderosos lo ordenaban. «Necesito que lea esto», dijo Alejo, colocándole el informe sobre la mesa. El juez lo miró con desconfianza. «¿Sabe lo que implica presentar pruebas sin autorización de su superior?» «Sí», respondió él, «implica que por una vez en este valle alguien haga lo correcto». El juez leyó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. «Esto cambia todo. Pero si el mayordomo se entera, no responderé por las consecuencias». «Yo sí», dijo Alejo con una determinación que asustó incluso al juez. De regreso al palacio, el aire parecía distinto. Victoria lo vio entrar, empapado por la lluvia, con el rostro encendido por la ira. «¿Qué ocurre, Alejo?», preguntó con falsa preocupación. «Lo que ocurre es que su protegido ha mentido y condenado a una inocente», replicó él. Victoria frunció el ceño. «Cuida tus palabras, muchacho. José Luis no actúa sin razón». «Entonces que me diga la suya cuando Luisa salga de prisión», respondió, pasando junto a ella sin inclinarse. Victoria se quedó inmóvil, herida en su orgullo. La rebeldía de Alejo era un peligro, no tanto por él, sino por lo que podía provocar en los demás. Decidió entonces recurrir a su vieja estrategia, la manipulación sutil. Llamó a Mercedes. Cuando la cuñada llegó, Victoria fingió un gesto de cordialidad. «Tenemos un enemigo común», dijo. Mercedes arqueó una ceja. «¿Nosotras? No sabía que compartiéramos nada». «Compartimos la desgracia de tener a José Luis manejando nuestros destinos. Y si cae él, tú recuperarás lo que te pertenece, y yo, mi reputación». Mercedes la observó, intentando leer entre líneas. «¿Y qué propones?» «Dejar que se destruya solo. Solo necesitamos empujar el primer dominó». Mientras tanto, en la cárcel, Luisa empezaba a perder la noción del tiempo. El aire era espeso, y el olor a humedad impregnaba sus ropas. Había dejado de esperar visitas. Cada día era igual que el anterior, un rosario de horas muertas. Pero aquella tarde, un guardia le entregó un sobre sin remitente. Lo abrió temblando. Dentro había un pedazo de papel con una sola frase: «No estás sola».
Las lágrimas le nublaron la vista. Sabía que era la letra de Adriana. Por un instante, sintió que todo el sacrificio valía la pena. En el palacio, Teresa, incapaz de soportar más, fue en busca de su hijo. Alejo, tu padre no se detendrá. Debes tener cuidado. Ya es tarde para eso, madre, respondió él. He puesto el informe en manos del juez. El rostro de Teresa se tornó pálido. Dios mío, entonces pronto lo sabrá. Y lo supo. Al anochecer, un mensajero trajo una citación oficial para José Luis. El juez lo convocaba a primera hora de la mañana para revisar las nuevas pruebas del caso. El mayordomo apretó los dientes. Así que mi propio hijo, murmuró con una mezcla de furia y decepción. Aquella noche, la casa entera pareció contener la respiración. En los corredores, el viento se colaba como un lamento. Adriana, desde su habitación, observaba las luces del despacho encendidas hasta tarde. Sabía que José Luis estaba planeando su venganza. En un rincón de la propiedad, Mercedes esperaba noticias de su contacto en el pueblo. Había pagado a un guardia para obtener información sobre la investigación, y cuando recibió el mensaje supo que el momento de actuar se acercaba. Si José Luis cae, nadie me impedirá reclamar lo que es mío, se dijo. Sin darse cuenta, el poder que todos deseaban era el mismo que los estaba destruyendo. Pasada la medianoche, Alejo entró sigilosamente en los establos, buscando un poco de paz. El olor a heno y tierra húmeda lo reconectaba con los días en que su mayor preocupación era domar un caballo joven. Cerró los ojos, exhausto. Entonces oyó pasos. Era su padre. Así que fuiste tú, dijo José Luis desde la puerta. No gritaba. Su voz era baja, contenida, más peligrosa que un rugido. Sí, respondió Alejo sin girarse. Y lo haría de nuevo. José Luis avanzó lentamente. Has puesto en peligro todo lo que he construido. Por una criada. Por una inocente, corrigió él. Por alguien que tiene más honor que todos los que habitan este palacio juntos. El silencio se hizo pesado. Padre e hijo se miraron a los ojos, y durante un instante se reconocieron como enemigos. José Luis, con un suspiro, dijo: a veces el amor es el peor de los errores. Pero tendrás que aprenderlo por las malas. Y se marchó. Alejo comprendió que la guerra había comenzado. Mientras el amanecer teñía el horizonte de un rojo apagado, Adriana se dirigía al convento del Valle. Sabía que allí podía encontrar refugio y consejo. Fray Julián la recibió con una mirada serena. Hija, la verdad es un don peligroso. Pero necesario, respondió ella. No puedo permitir que la inocencia de Luisa se convierta en moneda de cambio. El precio será alto, advirtió el fraile. Entonces pagaré, dijo Adriana. Y en su voz no había duda. En algún punto entre las sombras del amanecer, José Luis escribía una carta más. No para el juez, ni para Victoria. Era una misiva destinada a alguien que aún no había entrado en escena. Damaso. Ha llegado el momento de tu regreso, anotó. Valle Salvaje necesita a su dueño. Y así, mientras todos creían luchar por la libertad de una joven, el verdadero monstruo comenzaba a despertar. La noticia corrió como un relámpago por el valle. El juez había aceptado revisar el caso de Luisa. Aquella decisión, que en otro tiempo habría pasado inadvertida, cayó sobre el palacio como una piedra lanzada al agua quieta. Las ondas alcanzaron cada rincón, removiendo el silencio y el miedo. José Luis lo supo al amanecer, antes incluso de recibir la notificación oficial. Su red de informantes nunca dormía. En cuanto oyó las palabras, revisión del proceso, sintió como el control se le escapaba entre los dedos. No estaba acostumbrado a perder, y menos aún a ser sorprendido. Encendió un cigarro, caminando de un lado a otro en su despacho. La luz que entraba por la ventana apenas iluminaba los retratos antiguos de los Gálvez, hombres severos que lo miraban desde el pasado como jueces silenciosos. Nada está perdido todavía, se dijo en voz baja. Todo puede corregirse antes de que el sol caiga. Su plan era simple en apariencia. Deslegitimar el informe, desacreditar a su hijo y, si era necesario, manipular al juez. Había sobrevivido a guerras peores. Lo que no preveía era el cambio de viento dentro de su propia casa. A media mañana, Victoria irrumpió en su oficina sin anunciarse. Vestía un traje oscuro y llevaba el rostro endurecido por la desconfianza. ¿Qué has hecho, José Luis? Los rumores dicen que tú alteraste las pruebas. ¿Es cierto? Él levantó la vista lentamente. Los rumores no me preocupan, señora. Me preocupan quienes los propagan. ¿Insinúas que yo?
Insinúo que Mercedes habla demasiado y tú escuchas demasiado. Victoria dio un paso atrás, como si el aire se hubiese llenado de veneno. ¿Qué tiene que ver Mercedes en todo esto? José Luis soltó una carcajada seca. Todo, desde el principio, ha jugado contigo como una arpía juega con la culpa ajena. Mientras tú temías perder tu posición, ella preparaba su regreso. La mirada de Victoria se endureció. Por un instante, se vio a sí misma como en un espejo roto. La mujer que había humillado a medio valle, ahora convertida en la víctima de su propio orgullo. No lo permitiré, dijo con voz baja. Entonces actúa, replicó José Luis. Pero recuerda, si ella cae, puede arrastrarte con ella. Victoria salió de la habitación temblando, pero no de miedo, sino de ira. En el pasillo, se cruzó con Teresa, que llevaba un ramo de flores para la capilla. La miró sin detenerse, pero Teresa alcanzó a murmurar: Dios ve lo que se hace en la oscuridad, señora. Y a veces se hace el ciego, respondió Victoria sin volverse, con una amargura que hasta a ella misma le sorprendió. Mientras tanto, Alejo y Adriana llegaban al tribunal local, cubiertos por la lluvia. No esperaban que el juez actuara con rapidez, pero algo en el aire indicaba que los acontecimientos se precipitarían. En la sala, el ambiente era tenso. Campesinos curiosos, criados leales a José Luis, y algunos vecinos atraídos por el escándalo. El juez, un hombre de semblante cansado, leyó en voz alta el contenido del informe recuperado. Cada palabra pesaba más que la anterior. Cuando llegó al párrafo que exoneraba a Luisa de toda responsabilidad, la sala murmuró. Adriana sintió las piernas temblarle. Alejo la miró con una mezcla de alivio y miedo. José Luis no estaba presente, pero su sombra lo cubría todo. El juez levantó la vista. Este documento demuestra que hubo manipulación de pruebas. La acusada será liberada hasta nueva revisión. Adriana cerró los ojos. No había victoria más pura que oír la palabra liberada. Pero cuando salió de la sala, entendió que el precio de esa libertad apenas empezaba a cobrarse. En la prisión, Luisa estaba sentada sobre la cama cuando el guardia entró. «Estás libre», dijo sin mirarla. Ella lo miró sin comprender. «¿Libre?», repitió. «¿Por qué?». «El juez ha revisado tu caso. Tienes amigos poderosos, al parecer». Luisa se quedó inmóvil. La palabra libre sonaba hueca. Durante semanas, su mente había aprendido a sobrevivir en el encierro, a medir la vida por el sonido del candado y el pan duro del desayuno. Ahora, la idea de salir la asustaba. «No puedo irme», susurró. «¿Cómo dices?» «No puedo irme, no hasta saber quién lo hizo de verdad». El guardia la observó un instante, sin entender. «Como quieras», dijo al fin, cerrando la puerta. Pero su gesto no fue de desprecio, sino de respeto. Tal vez, pensó, hay gente que no nace para rendirse, ni siquiera cuando se lo permiten. Mientras tanto, Mercedes llegaba al palacio con una sonrisa contenida. Creía haber ganado. Había manipulado a Victoria, sembrado dudas en José Luis y logrado que su nombre volviera a pronunciarse con temor en Valle Salvaje. Pero la sonrisa se le borró cuando vio a Victoria esperándola al pie de la escalera. «¿Dónde has estado?», preguntó Victoria con una calma mortal. «En el pueblo, algunos asuntos pendientes». «¿Asuntos o conspiraciones?». Mercedes intentó mantener el tono ligero. «No sé de qué hablas». «Lo sabes perfectamente. Has usado mis temores para acercarte a lo que siempre quisiste, mi lugar». Mercedes se rió, pero sus ojos delataron el nerviosismo. «Tu lugar está maldito, Victoria. Nadie lo quiere realmente, solo tú te niegas a verlo». «Pues mírame bien, porque pienso conservarlo, aunque sea sobre tus cenizas», respondió la otra antes de marcharse, dejando a Mercedes sola y temblando. Mientras las dos mujeres libraban su guerra, en el establo Alejo preparaba un caballo. Quería ir a buscar a Luisa en persona, pero Adriana lo detuvo. «Déjala un momento, necesita respirar, necesita entender que está viva. No puedo quedarme aquí sabiendo que sigue allí dentro». «Entonces no vayas como su salvador, ve como su igual, alguien que también ha perdido y quiere empezar de nuevo». Alejo la miró, comprendiendo que ella tenía razón. «A veces pareces más fuerte que todos nosotros», dijo con una sonrisa triste. «No soy fuerte», respondió ella. «Solo no tengo a nadie más a quien temer». Horas después, cuando Luisa finalmente aceptó salir, el aire libre le resultó extraño. La luz le lastimaba los ojos. Adriana la esperaba junto al portón. No hubo palabras, solo un abrazo largo, desesperado, que decía más que cualquier frase. «Te lo advertí»,
dijo Teresa al verlas llegar. El bien siempre deja heridas. Pero son heridas limpias, respondió Adriana. Sin embargo, la calma duró poco. Esa misma noche, un carruaje llegó al palacio. De él descendió un hombre de mediana edad, con rostro curtido por los años, Dámaso. El rumor de su regreso se propagó antes de que pusiera un pie en el salón. Victoria lo vio entrar como si hubiera visto un fantasma. Pensé que estabas muerto, murmuró ella. Y tú pensabas seguir viviendo de ese pensamiento, respondió él con ironía. Detrás, José Luis observaba en silencio. Su plan estaba en marcha. Con el regreso de Dámaso, los equilibrios cambiarían. Victoria perdería su poder, y él podría moverse libremente sin que nadie sospechara que había sido el artífice del caos. Pero esa misma jugada traería consecuencias que ni siquiera él preveía. Al día siguiente, el pueblo amaneció dividido. Algunos celebraban la liberación de Luisa, otros murmuraban que la justicia había sido comprada. Los trabajadores del valle miraban con recelo hacia la mansión. La lealtad se desmoronaba, igual que la fachada del palacio bajo la humedad del otoño. En el comedor, los comensales comían en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Victoria se sentó frente a Dámaso sin mirarlo, y él, disfrutando de su incomodidad, llenó su copa de vino. Brindemos, dijo, por los muertos que vuelven. Adriana apretó el cubierto. No era solo el regreso de un hombre, era el regreso de todo lo que Valle Salvaje había intentado enterrar. El abuso, el miedo, el poder sin límites. Miró a José Luis, que se limitaba a sonreír con esa calma calculada. Entendió que el verdadero enemigo no era un solo rostro, sino la red invisible que los unía a todos. Esa noche, cuando la casa se sumió en silencio, Adriana y Alejo se reunieron en el jardín. Tenemos que irnos, dijo él. José Luis no se detendrá, y ahora con Dámaso aquí será peor. Si nos vamos, Luisa quedará expuesta. Y todo esto habrá sido en vano. ¿Y si nos quedamos, qué? ¿Esperar a que nos destruyan uno a uno? Ella lo miró con tristeza. No sé qué es peor, huir o callar. El viento soplaba fuerte, haciendo danzar las hojas secas a su alrededor. Era como si el valle quisiera hablarles, advertirles del peligro. Mientras tanto, en la habitación más apartada, José Luis y Dámaso compartían una conversación en voz baja. Me llamaste, dijo Dámaso, y aquí estoy. Pero quiero saber qué gano. Lo que siempre te correspondió, respondió José Luis, sirviéndole vino. Tu esposa, tu fortuna y la humillación de todos los que te dieron por muerto. Dámaso sonrió. ¿Y tú, qué ganas? El orden, replicó José Luis. Nada más y nada menos. El sonido del brindis resonó en la oscuridad como el preludio de una tragedia. Al otro lado del palacio, Luisa miraba la luna desde la ventana del cuarto que Adriana le había preparado. No podía dormir, aunque estaba libre, se sentía prisionera de un peso que no sabía explicar. He mentido, se dijo. He mentido para proteger, pero también por miedo. Y el miedo, cuando se instala, no se va fácilmente. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Era Alejo. No debería molestarte, dijo desde la puerta. No molestas, solo. Me cuesta recordar que puedo abrir la puerta cuando quiero. Él sonrió con tristeza. No tienes que recordar nada. Solo respirar. Durante unos segundos, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Luego, Alejo añadió. Juro que no descansaré hasta que todos sepan la verdad. Ten cuidado, respondió ella. El valle no perdona a los que dicen la verdad. Y tenía razón, porque mientras los inocentes se abrazaban en la penumbra, los poderosos afilaban sus cuchillos bajo la misma luna. El amanecer siguiente tuvo el color de la ceniza. El valle, después de tantos años de secretos, comenzaba a oler a pólvora moral. Los muros del palacio, que siempre parecieron tan firmes, ahora exhalaban un aire de ruina, como si la verdad los carcomiera desde dentro. En el comedor, el silencio era espeso. Dámaso se sentó en la cabecera de la mesa, un lugar que durante años había ocupado solo en sus sueños de venganza. Victoria, a su derecha, no levantaba la vista. José Luis, a su izquierda, aparentaba serenidad, pero sus dedos tamborileaban sobre el mantel con un ritmo ansioso. Mercedes, en cambio, disfrutaba del espectáculo con la satisfacción de quien ve cumplido un deseo largo tiempo postergado. Qué curioso destino el nuestro, dijo Dámaso alzando su copa. Muertos que resucitan, mujeres que pierden el poder, y un mayordomo que creía poder dominar a su amo.
José Luis lo miró con una calma forzada. No soy tu enemigo, Dámaso. Ah, ¿no? Respondió él, con una sonrisa torcida. Fuiste tú quien firmó los documentos de mi desaparición. Tú quien manejó mis propiedades en mi ausencia. No necesito enemigos cuando tengo sirvientes como tú. Victoria contuvo el aliento. Mercedes bajó la mirada, fingiendo sorpresa, aunque ya sabía más de lo que admitía. José Luis se levantó, con la dignidad herida de un hombre que aún se niega a aceptar su derrota. He protegido esta casa mientras todos ustedes se destruían entre sí. Sin mí, el valle sería ceniza. Lo será igual, replicó Dámaso. Pero esta vez arderás con él. La discusión se quebró con un golpe de puerta. Adriana apareció en el umbral, seguida de Alejo y Luisa. La luz del exterior los envolvía, como si el día quisiera diferenciar a los que llegaban con la verdad de los que se ocultaban en las sombras. Se acabó, dijo Adriana con voz firme. El juez ha emitido una nueva orden. La talla fue hallada en un compartimento del despacho de José Luis. El silencio fue total. Mercedes parpadeó, sorprendida. Victoria se llevó una mano a la boca. José Luis, en cambio, no se movió. Solo su respiración se hizo más pesada. No sabes de lo que hablas, niña. Sé exactamente de lo que hablo, respondió ella. Durante años has manipulado a todos, fingiendo servir cuando en realidad gobernabas. Pero el poder que se alimenta del miedo siempre termina devorándose a sí mismo. Dámaso se levantó, irónico. Parece que hasta las criadas hablan como jueces, ahora. Yo no soy juez, replicó Adriana. Solo soy alguien cansada de callar. Luisa, detrás de ella, temblaba. No por miedo, sino por el peso de su propia mentira. Confesé un crimen que no cometí, dijo con voz quebrada. Lo hice para salvar a quienes amaba, pero nadie se salva con mentiras. Hoy quiero decirlo ante todos. Soy inocente, y lo soy desde el primer día. Las palabras de Luisa tuvieron un efecto inesperado. Teresa, que se mantenía a un lado, rompió a llorar. Perdóname, hija, debí protegerte. El juez entró poco después, acompañado por 2 oficiales. José Luis Sanz, queda usted bajo arresto por falsificación de documentos judiciales, detención indebida y abuso de poder. Por primera vez, el mayordomo bajó la mirada. No protestó, no gritó, solo dijo, casi en un susurro. He servido demasiado tiempo a señores que no merecían ser servidos. Mientras lo escoltaban hacia la puerta, sus ojos se cruzaron con los de Adriana. Recuerda esto, le dijo. El poder no muere, solo cambia de manos. Cuídalo, porque también puede corromperte. Aquella frase quedó flotando como una advertencia. En el exterior, el viento soplaba fuerte, arrastrando hojas y promesas rotas. Mercedes, en un intento de aprovechar el caos, se acercó a Dámaso. Ahora puedes reclamar lo que es tuyo. Con José Luis fuera del juego, nada te lo impide. Pero Dámaso la miró con una mueca fría. ¿Y tú crees que me interesa compartir nada contigo? Has vendido hasta tu sombra por una migaja de poder. Mercedes se quedó helada. Me prometiste. No prometí nada, solo te dejé hablar, y me resultó útil. En un instante, comprendió que había sido usada, igual que todos los demás. Su ambición la había convertido en marioneta. Salió del salón tambaleante, mientras las risas de Dámaso resonaban a sus espaldas. Victoria observó la escena en silencio. Había perdido demasiado para sentirse triunfadora. Su mundo se había desmoronado, ladrillo por ladrillo, bajo el peso de su propia soberbia. Al girarse, vio a Adriana abrazando a Luisa, y por primera vez en muchos años sintió una punzada de vergüenza. Adriana, la llamó con voz temblorosa. Fui injusta contigo, con todas, no sé si puedo reparar lo que he hecho, pero al menos quiero intentarlo. Adriana la miró, sorprendida. El perdón no se pide, tía, se demuestra. Victoria asintió. Entonces empezaré por callar cuando antes habría ordenado castigar. Fuera, el carruaje que transportaba a José Luis se alejaba levantando polvo. Cada rueda que giraba parecía arrastrar un pedazo de historia, un siglo de abusos, de silencios, de lealtades mal entendidas. Esa noche, el palacio estuvo en calma. Nadie habló durante la cena. El fuego de la chimenea proyectaba sombras que se movían como fantasmas. Luisa se acercó a la ventana, mirando el horizonte. Nunca pensé que la libertad doliera tanto, dijo. Es que la libertad no es gratis, respondió Adriana. Se paga con la piel, con la voz, con los recuerdos. Alejo las observaba en silencio. Sabía que,
Aunque la justicia se hubiera cumplido parcialmente, algo dentro de todos había cambiado para siempre. Más tarde, en el desván, Adriana encontró la carta de Isabel, la misma que había leído días atrás, pero que ahora cobraba un sentido distinto. Se sentó junto a la lámpara y empezó a leer en voz baja. Si algún día el Valle vuelve a conocer la verdad, no será por los hombres que gobiernan, sino por las mujeres que resisten. No busques la venganza, Adriana. Busca la paz, porque la paz es el único poder que no destruye. Las lágrimas le nublaron la vista. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su vestido, cerca del corazón. Al amanecer, Luisa preparó una maleta pequeña. Quiero irme un tiempo, dijo a Adriana. Necesito recordar quién soy sin miedo. Te entiendo, respondió ella. Pero este siempre será tu hogar. Se abrazaron por última vez en la puerta del palacio. Alejo observaba desde lejos, consciente de que perderla era el precio de su redención. ¿A dónde irás?, le preguntó. Donde no haya barrotes, respondió ella con una sonrisa triste. Cuando el carruaje se perdió en el horizonte, Adriana sintió un vacío inmenso, pero también algo parecido a esperanza. En el salón principal, Victoria contemplaba el retrato de Isabel Aguirre que colgaba sobre la chimenea. Siempre fuiste más fuerte que todas nosotras, murmuró. Y nunca te lo dije. Esa noche, el viento sopló con fuerza, apagando las velas del altar familiar. Adriana, sola, volvió a abrir la carta de Isabel y la colocó sobre la mesa, como si fuera una promesa. Cumpliré tus palabras, susurró. Haré del Valle un lugar donde la verdad no tenga que esconderse. Afuera, el amanecer rompía sobre los campos mojados. Las flores volvían a alzarse tras la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo, Valle Salvaje respiraba. No en paz todavía, pero sí libre.